Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Vamos a seguir ahora viendo unos ejercicios bastante particulares que está bueno que ustedes sepan encarar porque son ejercicios que se suelen evaluar bastante, eh, obviamente en los parciales, ¿sí? Y hoy también en parcialitos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy tiene que ver con dos aplicaciones que tienen el polinomio de Taylor que les permite resolver, digamos, ciertos tipos de cálculos que uno por ahí no se imaginaba que los podía encarar de esta forma. Como por ejemplo límites indeterminados. Esto que ven ustedes acá en pantalla es el punto 7 de la práctica, está bien, de polinomios de Taylor, en el cual tenemos que hoy en este video por lo menos vamos a estar haciendo el A y el D. Fíjense que tanto el A y el D son límites, o sea, son cálculos de límites, pero límites que ya de entrada están indeterminados. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer para calcular estos límites sin tener que usar por ahí las herramientas que ustedes ya conocen de antes? Pero claro, si uno se pone a tratar de resolver estos límites con las herramientas que uno vio antemano, ¿sí? Por ahí con algún cambio de variable, por ahí usando algún límite conocido, etcétera, etcétera, se van a dar cuenta de que se les va a complicar mucho más. Por ejemplo, el B, el límite de inciso B, ustedes les puede sonar familiar porque es un ejercicio que estaba en la práctica de límites indeterminados, ¿sí? En el cual ustedes tenían que, digamos, lo pueden resolver aplicando unos truquitos para poder hacerlo, ¿sí? Pero en este caso hay algunos de estos límites que están acá que no se pueden resolver de manera muy sencilla, o por lo menos el manejo matemático que habría que hacer para poder calcularlo es bastante avanzado. Entonces, de acá surge una aplicación, como les mencionaba, usar un polinomio de Taylor. Lo que pasa es que, por ejemplo, acá yo les anoté, si se fijan bien, el primero, el del inciso A, ¿no? Pero claro, uno dice, bueno, pero ¿a qué función le desarrollo? O sea, hay muchas preguntas que uno se hace. Primero, de todo esto, ¿a cuál es la función que yo quiero desarrollar su polinomio de Taylor? Y la otra pregunta es, ¿alrededor de qué valor voy a desarrollar el polinomio de Taylor? O sea, ¿dónde centro mi polinomio de Taylor? ¿Sí? Y lo otro, peor aún, ¿cuál es el grado del polinomio de Taylor? O sea, hay muchas preguntas. ¿De quién voy a hacer el polinomio de Taylor? ¿Alrededor de qué valor lo voy a hacer? Y el grado de este polinomio. Y la idea es la siguiente, ¿sí? Esto que yo les voy a mencionar ahora no es una regla fija, ¿sí? No está estipulado como siempre es así. O sea, esta regla siempre funciona de la misma forma, pero les va a ayudar a desarrollar estos límites. La regla es la siguiente. Vamos a empezar por preguntarnos primero a qué función le voy a desarrollar el polinomio de Taylor. En este caso, la idea sería desarrollar el polinomio de Taylor a esta función. ¿Por qué a esta y no a esta? ¿O no a esta? Bueno, porque son funciones polinómicas. Ya están escritas de alguna forma como un polinomio, porque son un propio polinomio, ¿sí? Por ahí sea medio redundante lo que les dije, pero fíjense que en principio esto y esto, ¿sí? Son monomios, ¿sí? Tipo especial de polinomio. Pero esto de acá no es un polinomio. Es una función logarítmica, compuesta con 1 más x, obviamente. Pero fíjense que a nosotros nos interesaría transformar esa función logarítmica en alguna expresión polinómica para ver si nos podemos sacar de encima esto de acá y a su vez esto de acá. O sea, el truco está en escribir a esto como un polinomio de Taylor de tal forma de sacarnos de encima esta x, pero más importante aún, eliminar lo que hace que el límite esté indeterminado, ¿sí? Que es que el denominador es un x cuadrado y a su vez el numerador se hace 0. Entonces la idea es desarrollar a esta función que no es polinómica a través de un polinomio de Taylor, ¿sí? De tal forma de eliminar los elementos que hacen que este límite sea indeterminado, o sea, que nos dé 0 sobre 0. Eso equivale a sacarnos de encima este menos x y este x cuadrado. Entonces, como les mencionaba, una orientación que les puedo dar para elegir, porque uno ya ahí tiene claro a quién le va a tener que desarrollar el polinomio de Taylor. A el logaritmo de 1 más x. Ahora bien, ¿cuál es el grado de ese polinomio? Y peor aún, ¿alrededor de qué valor lo hago? Bueno,
acá empiezan a venir estas indicaciones que yo les doy. Lo primero es que tienen que desarrollar el polinomio de Taylor alrededor del valor al que el límite tiende. ¿Por qué? Y bueno, porque si ustedes desarrollan al logaritmo de 1 más x en polinomios de Taylor alrededor de 0, los distintos términos de ese polinomio van a tener potencias de x al cuadrado, x al cubo, x elevado a la 1, ¿está bien? En cambio, si por ejemplo ustedes desarrollan ese polinomio de Taylor alrededor de x igual a 1, por ejemplo, les van a quedar potencias tipo x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, ¿sí? Y fíjense que esas potencias de x menos 1 en principio no nos sirven porque no nos van a permitir eliminar esa x y esa x cuadrado del denominador, por lo menos de manera sencilla. En cambio, si yo a ese logaritmo lo escribo como un polinomio de Taylor con potencias tipo x cuadrado, x, fíjense que ese menos x se nos va a ir. Y el x cuadrado de abajo por ahí se nos simplifica con los términos de potencias superiores que hay en el numerador. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen ese polinomio de Taylor alrededor del punto al que tiende el límite. Obviamente, ustedes tienen que tener presente que para hacer todo esto se tienen que cumplir las condiciones del teorema de Taylor. Recuerden que les pedía que para poder desarrollar usar el teorema de Taylor, ustedes necesitaban asegurar que su función, a la cual ustedes le quieren desarrollar el polinomio de Taylor, sea n más 1 veces derivables en un intervalo que contenga el centro, ¿sí?, del polinomio. En este caso el centro sería 0. Entonces fíjense que el logaritmo de 1 más x es una función, digamos, infinitamente derivable, ¿sí?, para todo x en el cual x más 1 es mayor a 0, ¿sí? Por lo tanto, en nuestro caso vamos a tener que usar ese teorema, ¿sí? Esa parte de la justificación se la dejo a ustedes porque es básicamente justificar las derivadas. Pero claro, la pregunta es, ¿hasta qué derivada hasta qué orden de derivada tengo que justificar? Bueno, ahí viene la segunda parte del ejercicio, que es, bien, ya sé que tengo que hacer el polinomio de Taylor del logaritmo de 1 más x y sé que lo tengo que hacer alrededor de 0. Ahora, la pregunta es, ¿y el grado del polinomio cuál es? Bien, recuerden, esto es un indicativo, ¿eh? El grado del polinomio del denominador. El grado del polinomio del denominador es un gran indicativo del grado del polinomio de Taylor que ustedes van a necesitar. ¿Por qué? Porque si ustedes desarrollan el polinomio de Taylor del logaritmo de 1 más x, el polinomio de Taylor de grado 2, ustedes van a obtener un polinomio de Taylor de grado 2, efectivamente. Pero claro, ustedes recuerden que la función, o sea, esta función no es igual exactamente al polinomio de Taylor. La función logaritmo 1 más x es igual al polinomio de Taylor más el residuo del grado correspondiente, ¿sí? Entonces, va a quedar un término más cuando yo reemplace el logaritmo de 1 más x como su polinomio de Taylor más el residuo. Pero bueno, vamos de a poco. Primero vamos a ver cómo debería ser ese polinomio de Taylor de grado adecuado, que dijimos que tenía que ser de grado 2, como indicativo, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta si no fue buena la elección? Bueno, porque no pudieron eliminar el x cuadrado del denominador. Ese sería el indicativo más directo. Entonces, desarrollamos nuestro polinomio de Taylor, ¿sí?, que debería ser así. Recuerden, para desarrollar este polinomio de Taylor de grado 2, por teorema de Taylor, deben justificar que la función es derivable y su derivada también. O sea, tienen que probar que el logaritmo 1 más x es doblemente derivable, ¿sí? ¿En dónde va a ser doblemente derivable? Y bueno, va a ser doblemente derivable en el intervalo que tenga que todos los x, tales que x más 1 es mayor a 0, ¿sí? Básicamente donde el logaritmo de 1 más x es derivable. ¿Está bien? Entonces, teniendo eso presente, fíjense que vamos a poder desarrollar nuestro polinomio de Taylor de grado 2. Pero claro, el polinomio de Taylor de grado 2 es eso. ¿Dónde va a venir el residuo? Bueno, ahora vamos a ver eso. Fíjense, f de x es una función que es 3 veces derivable en este intervalo, ¿sí?, que es el intervalo en el cual está contenido el 0, que va a ser el centro, ¿sí? Fíjense, el 0 pertenece a ese intervalo, que va a ser donde nosotros estamos escribiendo ese polinomio, ¿sí? ¿Por qué 3 veces derivable y no 2 veces derivable? Bueno, porque recuerden que el teorema de Taylor les pide que la función sea derivable un orden superior al polinomio de Taylor que ustedes eligen, porque acuérdense que está el residuo, y el residuo justamente tiene grado 3 en este caso. Por lo tanto, es importante que ustedes justifiquen n más 1 veces la derivada, ¿sí? En este caso, yo quiero un polinomio de Taylor de grado 2, tengo que justificar la derivada de orden 3 del logaritmo de 1 más x, ¿sí? Bien, entonces, a partir de eso, fíjense que a través del teorema de Taylor, ¿sí?, que recuerden que para usar el teorema tienen que justificar esto que les mencioné,
la triple derivabilidad del logaritmo de 1 más x, con mostrar que el valor alrededor del cual ustedes van a centrar el polinomio de Taylor esté dentro de ese intervalo, ¿sí? Y claro, fíjense que acá les va a aparecer algo que les va a llamar la atención, que yo les puse z entre 0 y x. ¿Qué era z? Bueno, recuerden que z es este valor que el residuo, ¿sí? Es el valor en el que se evalúa la derivada n más 1 que aparece en el residuo. Y es un valor que está entre el centro del polinomio de Taylor y el x, ¿sí? O sea, 0, ¿por qué 0? Bueno, porque alrededor de 0 vamos a desarrollar nuestro polinomio. Y x es el valor, me refiero a esta x que está acá, ¿no? O sea, nos referimos a esta x y a esta x, ¿sí? O sea, es un valor que por el momento es un valor mayor a 0, o sea, x es mayor a 0 y es lo único que sabemos. ¿Está bien? Y bueno, obviamente que esa x tiene que estar acá adentro, pero fíjense que z está entre 0 y x, entre 0 porque alrededor de ese valor estamos centrando el polinomio. Entonces ahora lo que yo necesito es encontrar los coeficientes del polinomio de Taylor, o sea, f de 0, ¿sí? Después necesito f' en 0, f2' en 0 y f3' en z, ¿sí? ¿Por qué en z? Porque acuérdense que este término es el que aparece en el residuo. Yo quiero el polinomio de Taylor de grado 2. Por lo tanto voy a tener f de 0 más f' en 0 por x más f2' en 0 sobre 2 factorial por x cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que ya con esta parte de acá tenemos los coeficientes del polinomio de Taylor. Mientras que esto de acá es parte de lo que conforma el residuo, ¿sí? Acuérdense que el residuo era la derivada n más 1, en este caso la derivada 3, ¿sí? Evalúan este z, que es un valor entre 0 y x, por x al cubo, en este caso, sobre 3 factorial. Recuerden que el residuo termina siendo como un término más del polinomio de Taylor. Entonces, acá tenemos nuestra función escrita, fíjense, disculpen, es nuestra función escrita, está bien, a través digamos, a través del teorema de Taylor, ¿sí? Fíjense que todo esto forma parte del polinomio de Taylor y esto de acá forma parte del residuo, donde z está entre 0 y x. Y ahora fíjense que finalmente la expresión para f de x nos queda así. Y uno dice, ¿y esto de dónde salió? Bueno, esto salió porque la derivada tercera evaluada en z, la encontramos acá, fíjense, es 2 por 1 sobre 1 más z al cubo, ¿sí? Entonces, escribiéndolo así, fíjense que nos queda como 2 sobre 1 más z todo al cubo por 6. ¿Este 6 de dónde salió? Es el 3 factorial, ¿sí? Y bueno, por el x al cubo. Entonces, toda esta sería la expresión del logaritmo de 1 más x escrito a través del uso del teorema de Taylor. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos con f de x? Volvemos al límite y donde decía logaritmo de 1 más x reemplazamos por esta expresión, ¿sí? Entonces, fíjense que el logro de esto es que, fíjense, acá hay una x y acá hay una menos x. Adiós. ¿Sí? Fíjense, ya nos sacamos la x que buscábamos sacarnos. Ahora nos queremos sacar la x cuadrada del denominador. Pero claro, para poder sacarnos esa x cuadrada del denominador, en el numerador tendríamos que poder hacer un factor común por lo menos x cuadrado para sacárnoslo de encima. Fíjense que si yo no pudiera sacar factor común acá, x cuadrado, me sobreviviría alguna x en el denominador, cosa que no queremos. Por eso es lo que les mencionaba, que el grado del polinomio del denominador suele ser un indicativo del grado del polinomio de Taylor que ustedes necesitan. Entonces, fíjense que al hacer el factor común x cuadrado en el numerador, que lo hacemos acá, ¿sí? Fíjense que ahora podemos hacer tuki, tuki. Y claro, nos queda el límite x tendiendo a 0 de menos 1 medio más x sobre 3 por 1 más z al cubo. Bien, entonces 1 acá es donde se empieza a preocupar, porque dice, uy, ese 1 más z yo no sé cuánto vale. O sea, yo sé que z está entre 0 y x, pero no conozco su valor, digamos, no conozco su valor directo. Bueno, recuerden que nosotros al estar calculando esto que tenemos acá, ¿sí? Acá fíjense que esto lo habíamos copiado igual, o sea, esta sería la expresión final a la que llegamos. Pero claro, esto de acá, el 1 más z al cubo del denominador, yo no conozco su valor. O sea, solo lo único que sé es que z está entre 0 y x. Pero claro, fíjense que después nosotros vamos a estar calculando el límite de x tendiendo a 0. Por lo tanto, si z está entre 0 y x a posteriori tiende a 0, z también va a terminar tendiendo a 0. Pero eso no nos tiene que preocupar porque no se nos va a anular el denominador, ¿sí? Entonces, fíjense que todo este término va a terminar tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque el x del numerador tiende a 0, pero lo que está en el denominador, cuando x tiende a 0, no tiende a 0.
tiende a, bueno, el paréntesis de 1 más z al cubo tiende a 1, por lo tanto el denominador tiende a 3. Por lo tanto, todo este término tiende a 0 sobre 3, ¿sí? O sea, 0. Ese análisis es muy importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Lo expliquen a detalle, ¿sí? Acá traté de hacerlo, de explicarlo más con mis palabras que con lo escrito, pero ustedes tienen que mostrar que está bien, esta x tenderá a 0. Entonces uno dice, ah, listo, entonces todo esto se hace 0 y me olvido cuando hago el límite. Sí, pero ojo que está todo bien si el denominador no se hace 0 también. O sea, está bien, x tiende a 0 y uno dice, bueno, 1 más z, o sea, z no es x, listo, entonces z no tiende a 0. No, no funciona así, porque z depende de x. Z está acotado entre 0 y x. Por lo tanto, si x tiende a 0, z va a quedar como ensanguchado, como si fuera un teorema de sándwich, entre 0 y algo que tiende a 0. Por eso es que z tiende a 0. Está bien, pero aunque z tiende a 0, el denominador no se nos anula. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de decir en el denominador 3 por 1 más z al cubo decía 3 por z? Por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado ahí? Si eso hubiese pasado, está bien, x tiende a 0, pero el denominador también tiende a 0. Sí, ahí tendríamos un problema. Pero bueno, ese no es el caso. Entonces, una vez que llegaron a este paso, esto ya trata de justificar por qué en este caso 1 más z no tiende a 0, ¿sí? Sino que tiende a 1. En este caso, 1 más z, z sí tiende a 0. Entonces, fíjense que todo esto del límite nos va a terminar dando menos un medio, ¿sí? Recuerden que digamos, acá les puse propiedad de suma de límites porque no deja de ser un límite común y corriente donde se resuelve con propiedades, ¿sí? Bien, con eso terminamos el A. Fíjense que, como les mencionaba, no es solamente, listo, agarro el polinomio, lo hago así nomás, pum, lo reemplazo. No, tienen que justificar por qué usan el polinomio, por qué lo pueden usar, entre qué valores es válida esa expresión, ¿sí? No es solamente poner el polinomio y simplificar y ya está. Bien, ahora, vamos con el D. Fíjense que el D es un poco más turbio, ¿sí? Porque ahora encima hay una raíz, o sea, como si fuera poco. Pero la lógica del armado es la misma. ¿A qué función le vamos a describir el polinomio de Taylor? A y a la x. ¿Alrededor de qué valor vamos a hacer el polinomio de Taylor? De 0. Pero acá viene lo interesante. Uno dice, claro, como el polinomio del denominador es grado 1, voy a usar mi polinomio de Taylor de grado 1. Y ahí ya tendrán un error. Porque fíjense que el numerador, esa raíz cuadrada, lo que les está haciendo de alguna forma es disminuirles el grado de lo que vaya a quedar ahí abajo como polinomio. Entonces, por ejemplo, si todo lo que está abajo de la raíz se transforma en una x, que sería ideal para simplificar con la x de abajo, recuerden que en el numerador hay una raíz cuadrada. O sea que no les quede una x solita en el numerador, les quede una raíz de x. Entonces, fíjense que esa x del denominador sobreviviría a la simplificación. Entonces, por eso les pongo, el grado del polinomio de Taylor es 1, 2, 3. ¿Cuánto es el grado? Acá ya la cosa se pone más difícil porque uno dice, bueno, un grado 1 evidentemente no me sirve. Bueno, probemos con un grado 2. A ver si con un grado 2 funciona. ¿Está bien? Entonces lo vamos a hacer de grado 2 al polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a usar polinomio de Taylor, ¿está bien? De grado 2 para esta función que era e a la x, ¿sí? Donde e a la x, fíjense que es una función de orden, digamos, es infinito, digamos, tiene derivadas de orden infinito, ¿sí? En todos los reales, ¿sí? ¿Por qué? Porque f de x es e a la x. E a la x es una función derivable en todos los reales por propiedad de las exponenciales. Y la derivada de e a la x es ella misma. Por lo tanto, las sucesivas derivadas van a seguir siendo e a la x y por lo tanto todas funciones derivables en todos los reales, ¿sí? Entonces, está bueno que ustedes observen que esta función, si les piden un polinomio de Taylor, todas las expresiones para las derivadas son iguales a ella misma, ¿sí? Bueno, recuerden, como acá les conté, justificar la derivabilidad de esta función. En este caso, ¿qué derivabilidad tienen que justificar? Hasta grado 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener un polinomio de Taylor de grado 2, pero recuerden que el residuo tiene grado 3, en este caso. Por lo tanto, van a tener que justificar que e a la x es una función de orden 3, o sea, es derivable de orden 3. Está bien, en este caso no les va a generar ningún problema porque lo es en todos los reales. Entonces, buscamos f de 0. Bueno, f de 0 es e a la 0, 1. La derivada sigue siendo la derivada primera, la derivada segunda, la derivada tercera, la derivada enésima es e a la x. Por lo tanto, las sucesivas derivadas evaluadas en 0 van a seguir dando 1, ¿sí? Pero recuerden que la tercera derivada, que es en la que va a ir en el residuo, va a evaluar en este z, que es un z entre el valor en el que yo centro el polinomio de Taylor y el valor en el que posteriormente voy a poder querer aproximar al polinomio de Taylor para calcular,
¿sí? Entonces, fíjense que nuestro polinomio de Taylor de grado 2 quedaría como 1 más x cuadrado sobre 2. Y el residuo de grado 2 quedaría como la derivada tercera en z sobre 6. El 6, acuérdense que es el 3 factorial, por x al cubo. ¿Está bien? Entonces, cuando nos venimos a la expresión dada por el teorema de Taylor, recuerden que el teorema de Taylor lo que a ustedes les da es la posibilidad de escribir a e a la x a través de su polinomio de Taylor. ¿Está bien? O sea, a través de su polinomio de Taylor, ¿sí? Más el residuo. ¿Sí? No se olviden, f(x) es igual al polinomio de Taylor más el residuo, no igual al polinomio de Taylor. Si ustedes quieren aproximar a f de x, está bien que lo aproximen con el polinomio, pero si ustedes quieren poner f de x igual al polinomio de Taylor, tienen que sumarle el residuo, si no la igualdad es inválida. Eso es lo que les da el teorema de Taylor. Bien, y bueno, fíjense que este a la z de acá sale porque es la derivada tercera de e a la x evaluada en z. La derivada tercera de e a la x es e a la x evaluada en z de e a la z. Bien, entonces volvemos al límite. ¿Y qué hacemos cuando volvemos al límite? Reemplazamos e a la x por la expresión que el teorema de Taylor nos dio, que es esto que tenemos acá. Entonces fíjense que acá es donde empieza la parte divertida, que es uno dice, bueno, el 1 con el menos 1 se va, el x con el menos x se va, y acá está la cosa. Fíjense, si ustedes hubiesen hecho un polinomio de Taylor de grado 1, el término de grado 2 hubiese sido el término con el residuo. Entonces, ustedes les hubiese quedado el término x cuadrado, ¿sí? Con x, en el que uno dice, bueno, pero me hubiese dado igual, me hubiese quedado el factor, después, digamos, si me queda la raíz de e a la z por x cuadrado sobre 2, por ejemplo, yo puedo trabajar esa expresión y simplificarla. Está bien, sí, pero fíjense que eso a veces uno de antemano no lo puede saber, a menos cuando uno ya está bien ducho, ya eso lo ve y dice, bueno, más o menos de grado 2 o de grado 1 en adelante me serviría, ¿sí? Entonces fíjense que la expresión que nos queda es esto de acá. Y bueno, fíjense que ahora con el x que tenemos en el denominador, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en principio todavía el xs no lo vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es hacer un factor como un x cuadrado en el numerador, pero adentro de la raíz. Y después, bueno, en este caso yo saqué un factor como un x cuadrado sobre 2. Y después, una vez que ustedes hicieron eso, disculpen, acá debería haber habido un 3, no un 2, 3, ¿sí? Porque 6 es 2 por 3. Una vez ustedes hicieron eso, entonces fíjense que ahora, usando propiedades de raíz cuadrada, podemos separar la raíz cuadrada del producto en el producto de las raíces cuadradas, ¿sí? Y claro, ojo con esta parte, que esto es un error muy común. La raíz de x cuadrado no es x, es el valor absoluto de x, ¿sí? Fíjense que nos queda raíz cuadrada de x cuadrado sobre 2, entonces la raíz de un medio, ¿no? La raíz de un medio es raíz de 2 sobre 2. Y la raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x. Este paso acá es fundamental, porque acá va a pasar algo que les va a dar vuelta por ahí lo que ustedes esperaban realizar. Fíjense, como esto queda como con un valor absoluto de x, recuerden que el valor absoluto, ¿qué pasaba? Devolvía x si lo que había dentro del valor absoluto era positivo, y devolvía menos x si x era negativo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ver si este límite existe a través de los límites laterales. En este caso voy a ver qué pasa cuando calculo el límite por derecha, acercándome a 0, y por izquierda, ¿sí? Entonces, cuando me acerco por derecha, el valor absoluto de x, por definición de valor absoluto, se transforma en una x, permitiéndome hacer esto, ¿sí? Déjenme corregir este 2 que les había dicho acá, que en realidad tenía que ser un 3. Ahí está. Todo esto acaba 3, 3 y 3. Bueno, eso no parece un 3. Ahí está. Bien, entonces, fíjense que ahora, al hacer esa simplificación, esto que está acá adentro, todo esto tiende a 0. ¿Por qué? Porque, recuerden, x, ¿sí? O sea, x va a tender a 0 cuando hagamos el límite. Por lo tanto, nos va a quedar 0 por e a la z, que e a la z nunca es 0. O sea, e a la z va a ser un valor que, sin importar cuánto valga z, va a estar definido. Entonces, todo este término se nos va a ir a 0. ¿Sí? Entonces, el resultado del límite va a ser 1 por raíz de 2 sobre 2. O lo mismo, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Después, cuando me acerco por izquierda al 0, por definición de valor absoluto, el valor absoluto de x se transforma en menos x. Pero yo sigo pudiendo hacer esta simplificación. Pero ojo, el resultado ahora es menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué pasa cuando nosotros calculamos un límite por límites laterales y encontramos que los límites laterales diferían? Bueno, eso lo que significaba es que el límite
no existe. Por lo tanto, ese límite que, claro, uno empezó a desarrollar, quizás con la esperanza de que nos diera algo, ¿no? Porque uno cuando resuelve un límite suele pensar que va a dar algo, no, digamos, no nos va a dar que el límite da 1, 2, 2,4, etc. Y resulta que el límite no existe, ¿sí? Y es importante que ustedes entiendan que esto no quiere decir que hayan hecho mal el ejercicio. El límite no existe de por sí. Está bien, lo que pasa es que el desarrollo a través del polímero de Taylor me dio una herramienta nueva para poder comprobar el cálculo de esos límites. Y este límite particularmente no existe. Está bien, y no es algo incorrecto. ¿Sí? No quiere decir que en los ejercicios que ustedes estén haciendo del punto 7, todos los límites les tenga que dar que existen. ¿Sí? Pero esto que hicimos recién es la forma de comprobar que no existen a través del cálculo del uso de un polinomio de Taylor. ¿Sí? Así que bien, bueno gente, con este terminamos este video y en el próximo vamos a ver la otra aplicación del polinomio de Taylor que es para integrales impropias. ¿Sí? Así que nos vemos allá.